Saludos y bendiciones, la paz de Dios sea contigo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que veas este video. Espero que te encuentres bien, espero que tu familia esté bien y sobre todo que haya paz y armonía en tu casa. Como ya saben, estamos una vez más aquí para compartir palabra de Dios contigo y que puedas ser bendecido, puedas ser edificado a través de la palabra del Dios Todopoderoso, a quien esperamos nosotros y que en breve vendrá por su iglesia lavada con su sangre. Amén. Quiero meditar, hermanos, en una palabra muy poderosa que yo sé que va a bendecir la vida de todos los que oigan esta palabra. Porque yo quiero decirte, querido amigo y querido hermano, que Dios multiplica las cosas. Dios es quien multiplica las bendiciones en nuestras vidas. Dios es quien suple nuestras necesidades. Tenemos que saber, tenemos que darnos cuenta que Dios es quien hace todas las cosas en nuestra vida. Amén. Y aún aquellas cosas malas que nosotros pensamos que vinieron solo para destruirnos, Dios las hace obrar para bien en nuestra vida. Amén. Entonces, yo quiero meditar en una palabra con todos vosotros que se encuentra en el libro de San Mateo capítulo 15. Presta mucha atención. Mateo capítulo 15, versículo 32 en adelante. Leeremos la palabra del Señor y estaremos meditando unos minutos en esta palabra que yo sé que traerá gavillas de bendición a nuestra vida. Todos nosotros en algún momento, si hay hermanos que ya hace rato están sirviendo a nuestro Dios poderoso, déjeme decirle, querido hermano, que usted en algún momento ha escuchado esta palabra, porque se trata de la alimentación que nuestro Dios hizo con aquella multitud. Si bien sabemos, la multitud, hermanos, en los tiempos en los que nuestro Señor Jesucristo andaba en la tierra predicando acerca del reino de Dios, cabe mencionar que muchas personas eran sanados, muchas personas eran liberados, eran libertados de espíritus, de demonios, eran libertados de cadenas de opresión. El Señor hizo grandes milagros mientras estuvo en la tierra y se predicó el reino de Dios. Entonces, a través de aquello, muchas personas seguían a nuestro Señor Jesucristo, de manera que en cierto momento se encontraban en esta situación. Y presta atención, dice la Biblia, Mateo 15, 32 en adelante. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mira qué lindo y cómo nuestro Señor Jesús se preocupaba, hermanos, por la multitud que le seguía. Si Dios, hermanos, si Dios se preocupa por los suyos, ¿por qué nosotros debemos de estar tristes? ¿Por qué debemos de estar, hermanos, en angustia si tenemos al Dios que produce la vida, si tenemos al Dios que produce, hermanos, la bendición en nuestra vida? Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Mira esta gente y el interés que tenía esta gente de aprender más del Señor. Hermanos, esta gente se iban y seguían a Jesús. Posible que llevaban, hermanos, su alforja con comida, con agua, su odre y todo. Pero, hermanos, ellos tenían sed y hambre de palabra de Dios. Esta gente estaba interesada, hermanos, en alimentarse con palabra de Dios. Escucha bien esto. Hacía 3 días, dijo el Señor, están conmigo, dice, y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Aquí, hermanos, me lleva a pensar muchas cosas, como un ejemplo, cuando tú, hermanos, decides apartarte unos días en ayuno, hermanos, con el Señor, quizás no sé qué petición pongas al momento de someterte en un ayuno, pero lo que quiero decirte es que aún en ese ayuno tú no estás solo.
Aún en ese ayuno, tu fuerza, hermano, escuche bien, Dios la va a multiplicar. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo para Dios y Dios no te dejará solo. Es posible que tú creas que no soportarás, que no aguantarás, pero hay un misterio muy poderoso allí. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces que en mi persona me ha tocado quizás apartarme en ayuno con el Señor, uno, hermanos, puede experimentar algo que si son las 9 de la mañana y tú no has probado o no has gustado algún alimento y no estás en un plan de ayuno, tu cuerpo te exige que le des algo. Quizás te duele el estómago, algo así. Pero cuando tú estás apartado con Dios, tú sientes como la fuerza de parte de Dios llega, porque no hay dolor de estómago, porque Dios tiene el cuidado de ti, porque Dios está allí para darte la fuerza. Así que si hay algún hermano o hermana que ha tenido temor meterse en ayuno, yo te digo, sométete en ayuno y verás la mano de Dios, no tengas miedo. Pues seguimos leyendo, dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y mandó los 7 panes, y tomando, los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Presta mucha atención. Hermano, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que había que alimentar a estas personas. Pero sus discípulos le dijeron, Señor, ¿de dónde nosotros vamos a sacar tantos panes, tantos peces para alimentar a toda esta multitud? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Mira que Jesús, hermano, hizo un gran milagro en este lugar. Presta mucha atención. Sus discípulos le dijeron, nosotros le dijeron, ¿de dónde sacaremos tantos panes para alimentar a esta gente en el desierto? Entonces él le hace la pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Simplemente 7 panes tenían en aquel entonces, en el momento allí, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase. Jesús entonces, hermanos, tomó el producto que había y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, y sus discípulos comenzaron a repartir el alimento sobre toda la multitud. Y cuando repartieron en toda la multitud, hermanos, dice la palabra del Señor, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran, presta atención, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Presta, qué poderoso es esto. Escucha bien, hermano, comer más de 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Era una multitud, era muchísima gente, hermano. En el desierto, para alimentar a esta gente, hermano, era exageradamente bastante. Pero el Señor, hermanos, siendo rico, hermano, bendijo los panes y los pececillos. Y resulta que cuando bendice los panes y los pececillos, entonces todo se multiplicó. Y de repente comenzaron a repartir todo este alimento en toda la multitud que seguía al Señor. Me impresiona algo. Y hay muchas cosas en las cuales podríamos detenernos y meditar, pero el tiempo es corto y meditaremos en lo que más pues esté facilitado. Hermano, primera, Jesús alimenta más de 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un milagro sobrenatural. Aquella gente, hermano, nunca quizás se imaginó
poder alimentarse en aquel desierto tantas personas, porque eran muchísimos. Los discípulos, hermanos, quedaron perplejos al ver aquel gran milagro. Los discípulos quedaron impresionados de su maestro al ver que él había multiplicado todo. Por eso, si tú estás pasando un momento difícil, momento de escasez, te presento a Jesús de Nazaret, al que puede multiplicar todas las cosas que se han escaseado en tu vida. Si se ha escaseado en tu vida espiritual la unción, si se ha escaseado los milagros, si se ha escaseado todo este tipo de cosas espirituales, yo te presento a Jesús de Nazaret, y hay que creerle a Dios y hay que tener fe y convicción. Escucha bien, para que el Señor haga cosas grandes en nuestras vidas. Pero tú no estás perdido. Es posible que la situación que estés pasando sea difícil, es posible que no haya mucha esperanza, pero yo te digo una cosa con mucha certeza y fe: si le crees a Dios, desde este momento pueden suceder cosas en tu vida. Desde este momento pueden suceder milagros. Desde este momento puede surgir un milagro poderoso en tu vida, en tu casa, en tu familia. Es posible que estés pasando un momento de enfermedad. Yo vengo a decirte que Dios puede poner su mano poderosa sobre tu vida y puedes recibir la sanidad. Es posible que te encuentres en un hospital con un paciente. Yo te digo en esta hora, si tú le crees a Dios, ese paciente puede ser sanado por un milagro de nuestro Señor. Porque, hermanos, muchas veces en los hospitales, en las clínicas, hermanos, hay gente con pacientes internos y les han dicho y les han desahuciado su paciente, pero yo te vengo a presentar a Jesús, al que, hermanos, sanó a aquella mujer con flujo de sangre, al que, hermanos, sanó a la hija de Jairo, al que hizo muchos milagros, al que, hermanos, libertó a aquel gadareno endemoniado, al que, hermanos, dio vida a Lázaro después de 4 días de muerto. Entonces, si tú quieres solución a tu problema, yo te presento a Jesús. Si tú quieres un cambio en tu vida, te presento a Jesús. Si tú quieres que Dios multiplique las bendiciones en tu vida, entonces te presento a Jesús. Tienes que aceptarle como tu único y suficiente Salvador para que puedas recibir todas las bendiciones que Él ha prometido a nosotros. Escucha bien. Y me impresiona lo que dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo que mendigue pan. Escucha bien, no he visto un justo que mendigue pan. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de todos aquellos que se esfuerzan por servirle, de todos aquellos que se esfuerzan, hermanos, por avanzar en este camino, que muchas veces no es fácil. Pero aunque no sea fácil, se han interesado, igual que esta multitud, para estar cerca del Señor, para estar en su presencia, para adorarle, para servirle. Hermanos, hay mucha gente que, a pesar de que quizás en su casa alimento no hay mucho, aún así ellos alaban a Dios. Aún así, estando en una condición difícil como la de Job, ellos han dicho: bendito sea Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Sabes qué me impresiona? Hablando de Job un poco, es que Job, hermanos, en su riqueza era íntegro delante de Dios, pero también en su escasez, cuando vino aquella tempestad tan grande que pasó, hermanos, que quizás sus hijos murieron, que quizás perdió toda su fortuna. De repente, escucha bien esto, de repente ahí también Job fue íntegro delante de Dios. Y esto es algo impresionante, hermanos, porque nosotros tenemos que saber que si nosotros somos fieles en la bendición, en la abundancia, debemos de ser fieles y íntegros con Dios también en la escasez. Solo que yo te presento en esta noche una palabra muy poderosa y te digo que Dios puede multiplicar. Dios puede multiplicar en tu vida. Es posible que económicamente estés bien, pero espiritualmente te falta algo. Entonces yo te presento a Jesucristo de Nazaret. Búscale, ora nuevamente, porque, hermano, vamos a decirlo esto: muchas veces nosotros nos sentimos secos, nos sentimos apartados de Dios, pero hay una puerta abierta para volver a llenar nuestra vasija de aceite, para volver a rebosar, hermanos, en la presencia de Dios.
y es buscando a Dios en oración. Y sobre todo, la obediencia y la integridad, eso es muy importante. Así que dice la palabra del Señor, libro de Mateo siempre, en los últimos versos 38 y 39. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ahí el Señor ya estuvo tranquilo y dijo, la gente ya se alimentó, así que yo puedo seguir mi camino. Entonces, Dios tiene el cuidado de ti. Nunca te va a dejar en el desierto. Nunca te va a dejar en una situación difícil. Ahí Dios va a estar contigo para bendecirte. Así que suscríbanse los que no se han suscrito a este canal, hermano, para que cada día sigamos reflexionando sobre la palabra del Señor, y la paz de Dios sea con todos. Amén.